tema muy particular y es obrando bajo la voluntad de Dios, ¿cierto? Y como siempre lo estamos recordando, es un llamado a hacer, a poder poner en práctica lo que Dios nos está mostrando cada día y lo que nos ha mostrado. Entonces vimos que la semana anterior estuvimos hablando sobre bajar, sobre descender, sobre desprendernos de ese yo que tanto nos agobia. Y hoy tenemos un tema muy bonito que tiene mucho que ver con lo que estuvimos estudiando con Pablita, que nos estuvo mostrando, y sobre todo Dios a través de ella. Tenemos un tema que tiene como título Centrando la vida. Vemos que siempre nosotros decimos, es que mi motor son mis hijos, mi motor es mi carrera, mi motor. Y cuando hablamos de ese motor nos referimos a eso que nos impulsa, a eso que nos anima. Entonces a veces somos muy ligeras en nuestra forma de hablar y no juzgo a nadie, porque yo también lo he dicho y sigo y lo decía muy frecuentemente. Para mí mi motor son mis hijos, ellos son los que me impulsan, los que me hacen, si así me duela la cabeza, me duela lo que sea, ellos son los que me impulsan a levantarme y etcétera. Entonces vemos que nosotras ya como hijas de Dios, que ya hemos nacido de nuevo, y como dice la palabra de Dios, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces eso está bien para alguien que de pronto no haya llegado a los pies de Cristo. Decir eso, decir que nuestro motor es X o Y cosa o lo que sea que impulse a esa persona, eso puede que esté bien para ellos, para esas personas, pero para nosotras como hijas de Dios, ¿cuál creen ustedes que debería ser nuestro motor día tras día? Dios, así es. Que ese centro de nuestra vida sea Dios, que eso que nos impulsa a seguir adelante sea nuestro Dios. Estamos en un proceso y sabemos y entendemos que no es fácil, pero si el Señor nos lo pide y lo deja en su palabra, es porque Él no nos va a pedir algo que no podamos hacer. Sabe que lo podemos hacer y con su ayuda, porque no es en nuestras fuerzas, lo vamos a lograr. Entonces nuestro primer punto tiene como título, centrando la vida primero en uno mismo. Como les venía diciendo, muchas veces nosotros centramos nuestra vida en nosotras mismas. Y cuando nos centramos en nosotras mismas, estamos enfocadas en yo. Estoy enfocada en mí, estoy enfocada y soy orgullosa de mí y de lo que he logrado, de mi profesión o de mis talentos o lo que sea que el Señor haya permitido en mi vida. Entonces yo me siento orgullosa. Cuando estoy enfocada en mí, soy una persona arrogante. Muchas veces vivo como lo veíamos la semana pasada, somos a veces orgullosas de ser humildes. Vivimos diciendo, ay no, pero es que yo soy humilde, ay no, pero eso no me pasa a mí. Entonces vivo juzgando a los demás porque yo me creo mejor. Y entonces ahí es cuando somos orgullosas de ser humildes, somos arrogantes. Cuando estamos enfocadas en nosotras mismas, tenemos autosuficiencia. Pensamos que yo soy suficiente, que yo tengo la capacidad, que es que si yo sí soy disciplinada, que es que yo, y todo gira alrededor de mi yo. Ahí cuando nos centramos en nosotras pasa todo esto. Vivimos agradando al mundo y acoplándonos a los cambios que propone el mundo.
a las nuevas leyes, a la nueva onda. Entonces nosotras estamos ahí, estamos agradando al mundo, porque eso es parte de mí y yo me quiero agradar a mí misma y quiero que nadie me critique, que nadie me diga, sino que yo quiero ser como decía la otra vez un pastor en una enseñanza, soy un agente secreto. Nadie sabe que yo soy cristiana, entonces estoy ahí estoy secretamente. También cuando me enfoco en mí misma, veo las circunstancias y no veo mis circunstancias y vivo quejándome, vivo lamentándome porque cómo me pasa esto a mí, cómo es que Dios lo permite. Y tengo una vida egoísta, centrada en mí, todo gira alrededor de mí. Entonces, eso vemos que es un error. Y cuando nosotros nos centramos en nosotras mismas, esa es la esencia del pecado. Esa es la esencia del pecado, cuando vivimos en ese yo, centrándonos todo en mí, en todo lo que a mí no me gusta, todo lo que me gusta, etcétera, etcétera. Esa es la esencia del pecado. Es algo muy sutil, pero caemos en eso. Vamos por favor a Juan 12, 23 al 25. Entonces dice la palabra de Dios. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Aquí, ¿quién es el que nos está hablando? El Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces, Él nos hace un llamado, y es muy, muy hermosa esta palabra, porque lo primero que vemos es que el Señor no está prometiendo cosas como está tan de moda, sentir a la gente y decirle lo que la gente quiere escuchar. Entonces tenemos de pronto alguna enseñanza y pensamos, no, si yo digo esto, no vuelven. Si yo digo esto, no les va a gustar. Si yo digo esto, fulanita se va a sentir aludida. Entonces queremos agradar al hombre, queremos consentirlo. Pero lo primero que vemos acá es que el Señor no promete nada. Él simplemente dice: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere. Él está hablando de Él mismo, porque Él ya va a llegar a su crucifixión. Pero también vemos primero que Él no nos pide nada que Él no haya hecho primero. Como volvemos a la semana pasada, vimos que el Señor dejó todo, dejó su posición como Dios, y dejar esa posición de Dios es como si nos dijeran a alguna de nosotras que nos convirtiéramos en hormigas, y peor, porque las hormigas son creadas igual que nosotras, pero el Señor no fue creado. Él es Dios. Él ha sido, es y será. Él no es creado. Entonces, tomar forma de hombre, se humilló, como lo vimos la semana pasada, se humilló hasta lo máximo, tomando forma de nosotros mismos. Y Él fue a la cruz, se despojó y murió. Por eso, el Señor dice que si nosotras no morimos a este ego, a esta vida centrada en nosotras mismas, no vamos a poder fructificar, no vamos a poder tener esa vida nueva, porque el Señor, como lo vimos también, Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Pero si nosotras, para darle vida a alguien, tiene que, una persona viva, le van a dar más vida, no, tenemos que morir
para recibir esa nueva vida, esa vida en abundancia, esa vida eterna que es conocer a nuestro Dios Todopoderoso. Entonces, el Señor quiere que renunciemos, que muramos a nuestro yo, a esa vida centrada en nosotras mismas. Ese es el propósito y lo que Dios nos pide, y por eso recordemos siempre que Él lo hizo primero por nosotras. Y Él quiere que renunciemos y que muramos a nosotras mismas, a ese ego tan grande que tenemos. Nuestro segundo punto dice, centrando la vida en Dios. Vemos que la primera es cuando centramos la vida en nosotros mismos, y ahora vamos a ver qué pasa cuando centramos la vida en Dios. La esencia, ya somos salvas por la fe en nuestro Señor Jesucristo, y como vemos, Él lo que quiere es que muramos a ese yo y que dependamos de Él completamente. Entonces, cuando tenemos una vida centrada en Dios, vamos a poder tener confianza en Dios. Nuestra confianza va a estar en Dios, no en nosotras. Vamos a tener una dependencia de Dios, una dependencia para nuestra provisión, para depender de Él en oración, para todas nuestras situaciones, siempre dependiendo primero de Él. Vamos a ser humildes delante de Dios. Vamos a reconocer que nosotras no podemos, pero que Él lo puede todo. Humildad delante de Dios. No es humildad para que nos vean humildes, sino humildad delante de Dios. Él es el que conoce mi corazón. Yo puedo llegar aquí descalza, pero por dentro puedo tener un orgullo terrible. Puede que alguien me quiera regalar unos zapatos y yo le digo, no, gracias. Yo no admito que me den eso, es mi orgullo que no me deja. Por eso es tan importante ser humildes para dar, pero también para recibir. Humildad es recibir. A veces uno quiere regalarle algo a alguien y la persona de pronto dice, no, es que me da pena, pero en el fondo de su corazón dice, no, es que yo no quiero recibir eso, porque me va a dar a mí si yo no necesito. A veces a mí me pasó, una vez gracias a Dios, hace mucho tiempo, estaba en embarazo y alguien muy cercano de la familia me dijo, ay, menos mal que usted está en embarazo y mi bebé dejó muchas cosas y no sé qué. Yo por dentro sentí tanta rabia. Sentí rabia y yo por dentro dije, no, yo no necesito que me den nada regalado, yo también puedo comprar. O sea, yo quiero nuevo para mi hijo. Entonces el Señor se encarga de mostrarle a uno y decirle, y usted que cree la más humilde y vive juzgando a los demás por su orgullo, y muchas veces somos orgullosos por dentro. Juzgamos a los que de pronto les gusta vestir muy bonito, peinarse muy bonito, estar bien bonito siempre. No, ay, es que tan orgullosa. Pero yo por dentro soy más orgullosa. Yo por dentro no quiero que me den nada, no quiero que me menosprecien, no quiero que me regalen, no quiero. Entonces eso se llama orgullo. Y hay que morir a ese orgullo, hay que ser humildes y, como estamos hablando acá, delante de Dios. Es delante de Dios porque Él conoce mi corazón. Entonces, cuando estamos centrados en Dios, nuestro enfoque es Dios. Nos negamos a nosotros mismos. Buscamos primero el reino de Dios y su justicia. Eso es un enfoque en Dios. Y por ende, vamos a vivir una vida santa, no una vida santa sin cometer ningún pecado nunca, porque estaríamos siendo mentirosos. Nomás con el pensamiento ya hemos pecado. Pero estar apartados de todo lo que el mundo nos atrae, nos quiere llevar. Estar apartados y llevar una vida piadosa delante de Dios. Entonces, para entender un poquito mejor esta diferencia entre el enfoque en uno mismo y la vida centrada, y también tiene que ver mucho con nuestro versículo, porque el Señor nos dice,
si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Si vivimos enfocados en nosotros mismos, nos vamos a quedar solos y no vamos a hacer absolutamente nada para el Señor, sino todo para mí y para mí. Pero si muere, lleva mucho fruto. Mire que nosotros queremos muchas veces, son mentiras del enemigo que nos metemos acá y decimos, no, es que si yo me muero, ¿dónde va a quedar mi esencia? O sea, si yo muero a todo, si yo muero a que soy una persona tan, bueno, no sé, tan inteligente, ¿sí? Si yo muero y ya no me creo tan inteligente, entonces ¿qué va a ser de mí? No. Si muero, voy a llevar mucho fruto. No tengamos miedo a morir a todas esas costumbres y hábitos arraigados que tenemos y que nos cuesta tanto dejar. No tengamos miedo porque vamos a ganar. Como dirían en el mundo, perder es ganar. Esa frase a mí me da mucha risa y cuando Colombia pierde, yo acuérdense que perder es ganar. Entonces es cierto, no cae en tierra. Porque si dejamos un grano de trigo por ahí encima de la mesa, pues se seca. Por eso dice queda solo y muere, se seca y no da nada. Entonces tiene que caer en esa tierra fértil. ¿Y esa tierra fértil quién es? La palabra de Dios. Si nos morimos a nosotros mismos, pero dejamos que el Señor sea el que nos permita que crezcamos, vamos a dar mucho fruto. Y entonces también dice, de cierto, pero si muere lleva mucho fruto. Y dice, el que ama su vida, ¿qué pasa? La perderá. No se trata porque muchas veces podemos malentender la palabra, sobre todo si hay personas que pueden ver algo así, o sea que yo me tengo que suicidar. No. Claro que amamos, nosotros nos cuidamos y cuidamos el templo del Espíritu Santo que es nuestro cuerpo, pero aquí está hablando de que ama su vida en ese egocentrismo, me quiero satisfacer cada vez más y aceptar todo lo que me brinda el mundo, entonces ¿qué va a pasar? Me voy a perder en todas esas mentiras, voy a satisfacer mi carne y ahí sí voy a perder esa oportunidad de dar fruto. Entonces, ahí yo estoy perdiendo. Entonces, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, cuando llega un punto en que nosotros nos cansamos de nosotras mismas, nos cansamos como lo vimos la semana pasada, estamos cansadas de siempre hacer lo mismo, de siempre caer en el mismo error, de siempre. Generalmente nosotras somos repetitivas y repetimos, como dice la canción, tropecé de nuevo con la misma piedra. Entonces, generalmente hay un ciclo vicioso. Entonces, no es fácil, pero con Dios lo vamos a poder hacer. Vamos a salir de ese ciclo y el Señor nos va a dar esa vida. Entonces, cuando llega ese momento en que entendemos y nos aborrecemos y decimos, no, Dios mío, yo no puedo seguir así. No puedo, necesito a Dios, necesito nacer a esa nueva vida en la que yo tanto hablo y tanto predico, pero delante de Dios me examino y digo, sigo siendo igual, sigo cayendo en lo mismo, Dios mío, ¿qué pasa? Tenemos que aborrecer eso. Entonces, cuando llega ese momento y el Señor nos ilumina y nos muestra, entonces ahí es cuando empezamos a nacer para vida eterna. Empezamos a conocer, a sentir esa sed de conocer más a mi Señor, de relacionarme más con Él. Y para aclarar más esta palabra, vamos a ver unos ejemplos en la Biblia. Primero que todo, vamos por favor a Números 13. Vamos a leer del 31 al 33, por favor. Mas los varones que subieron con él dijeron,
no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vino en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así le parecíamos a ellos. Muy bien. Vemos aquí que el pueblo de Israel cuando enviaron unos espías a reconocer la tierra que el Señor les había prometido. ¿Y qué fue lo que ellos vieron? Mandaron 12 y 10 de ellos vieron gigantes. Vieron que sí la tierra era fructífera, pero que los que vivían ahí eran hombres gigantes y que ellos no iban a poder. Entonces, aquí que vemos que este pueblo estaba centrado en Dios o en ellos mismos. En ellos mismos, ¿cierto? Ellos estaban viendo gigantes, pero hay algo que podemos ver y que nos pasa muy frecuentemente a nosotras. Siempre vivimos juzgando y diciendo: oiga, pero esa gente sí es que... ¿Y cuántas veces nosotras no caemos en lo mismo? Hemos visto las maravillas de Dios, hemos visto a Dios obrando a nuestro favor, pero cuando llega un problema nuevo, ¿qué pasa? No, yo no puedo con esto. Se nos olvidó tan fácil todo lo que Dios nos ha mostrado a través de la vida, y a ellos les pasó lo mismo. Era este Dios que había abierto el mar, que los había librado con mano fuerte, con brazo extendido, dice la palabra, que les había mostrado todas esas plagas, todo lo que pudo hacer con Egipto, había sacado agua de la roca, tantas maravillas. ¿Y qué pasó? ¿Vieron a los gigantes? No podremos. Y empezaron a hablar mal. ¿Y cuántas veces no nos pasa? ¿Cuántas veces no? Es que yo desde que empecé, yo antes sí, no, antes nosotros teníamos plata y eso nos íbamos lo más de bien, pero desde que empecé en los caminos de Dios, no, eso mejor dicho, eso, cada vez estamos peor, eso, la crisis ha sido, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿En dónde estamos entrando en nuestra vida? Ahora vamos por favor a Números 14, 8 y 9. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebelde contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Gloria a Dios. ¿Sí vemos la diferencia cuando centramos nuestra vida en Dios? Cuando tenemos buena memoria, cuando nos acordamos de todo lo que Dios ha hecho y no estamos centrados en nosotros mismos, sino en el Señor. ¡Qué belleza! Y fueron 10 los que dijeron no podemos. Y fueron 2 nomás los que tuvieron fe y se acordaron de todas las maravillas y dijeron: nos los comeremos como pan. Pero primero dijeron: sí, Jehová se agradará de nosotros. No dijeron: no, nosotros podemos, eso, la unión hace la fuerza. No. Ellos dijeron: si Jehová se agradará de nosotros, nos los comeremos como pan. Entonces, esa es una vida centrada en Dios. Eso nos lleva a ir más allá, a pensar no en lo que yo puedo, no en todas mis dificultades, no a centrarme siempre en que nadie me quiere, todos me odian, etcétera, etcétera, sino en la grandeza de nuestro Dios. Ahí es donde debemos tener nuestra mente y nuestra fe y nuestra esperanza, no en lo que yo pueda hacer, sino en lo que Dios ha hecho y está haciendo a través de mi vida y en mi vida. Entonces vamos a ver otro ejemplo muy bonito que está en Génesis 39. Esta es una Génesis 39. Aquí vemos la historia de
de un hombre muy usado por el Señor y que yo creo que todas admiramos y es hermosa la vida de este hombre que es José. Vemos que nos habla de esta mujer de Potifar que quería seducir a José. Entonces, vemos que José, ¿qué dijo? Él se negó y dice la palabra de Dios en Génesis 39, 7 y 8. Dice la palabra de Dios. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Vemos que Dios para José era ese motor, era esa razón de ser. Y él primero pensaba, por lo que nos dicen acá, pues ella era la mujer de un hombre muy importante y debió ser una mujer muy hermosa. Pero él no se dejó llevar por sus instintos ni por lo que veían sus ojos, por lo que él quería o de pronto podría haber, sino que él pensó en Dios. ¿Cómo haría yo este grande mal? ¿Cómo voy a dar ese testimonio? Es algo que debemos pensar cada día, no dejarnos llevar por el impulso, por la ofensa. Quiero comentarles algo que me pasó, pues es hasta chistoso, pero que me pasó en estos días. Resulta que creo que era a partir del 1 de marzo, que ya uno podía salir por la calle sin tapabocas. Entonces yo, uy, qué rico que ya por la calle uno puede andar sin tapabocas. Entonces yo creo que venía para la iglesia, ¿no? Y yo salí toda contenta, pues con el tapabocas acá caminando. Y hay mucha gente todavía muy temerosa y cada uno, yo respeto a cada uno. ¿Sí? Cuando llegué al paradero ahí del CID, vi que ahí en esa casita que hacen había mucha gente y entonces me hice a un ladito, porque había mucha gente. Y así al ladito habían como dos señoras, una señora mayor que la otra. Pero pues yo me hice alejada de la señora así como 2 metros, mirando así ya venía el bus. Y yo vi que la señora desde que yo venía me miraba, pero con un amor increíble. Me miraba que le provocaba como pegarme. Entonces igual yo me hice lejitos. Y cuando ella vio que yo estaba como atrás así, me miró mal y se corrió para donde estaban los de la casetica. Y entonces cogió, yo no sé, alguien le preguntó, no sé. Y dijo, ¿no ve que la bruja esa se hizo al pie mío? Y yo, ¡oh! Me dijo bruja. Entonces claro que uno se ofende. Y ya provocaba decirle a la viejita. Entonces yo la miré y me sentí mal. Sí se siente uno como mal y ahí sí me dieron ganas como de decirme el tapabocas. Y de verdad Dios me trajo a memoria, porque estamos viendo Jeremías, estudiando en los devocionales, de Jeremías cuando él se sentía tan agobiado y tan triste de ver las humillaciones sin razón de su pueblo. Entonces a veces uno lee la palabra de Dios y la lee como muy pronto y dice, ay sí, Jeremías, ay, le faltaba como fe en Dios y pues uno tiene que llenarse de valor, pero cuando a uno lo humillan sin razón, uno se siente mal, se siente rechazado y toda la gente allá como acusándome, ay, la pobre viejita, y bueno, etc. Entonces así pasó y ya vi que entonces yo me subí un poquito el tapabocas porque me van a linchar entre todos esos. Y entonces, ¿qué pasó? Que ya venía el bus y yo vi que paró allá y bueno, yo fui como la segunda que me subí. Y se subió varias personas y entonces el bus nada que arrancaba, yo como siempre con avance.
Franca. Y yo estaba sentada a lo último cuando vi que el conductor le decía, no señora, mire que usted no tiene saldo y que no sé qué. Y de pronto tuvo como misericordia y le dijo, bueno, pase, súbese. Y ahí en quién era, la viejita. La señora que... La señora era, y entonces, ¿qué pasó? Que la dejaron pasar y la señora toda avergonzada y todo el mundo mirándola. Yo estaba sentada atrás y el único puesto que había ocupado era el que estaba delante mío y la señora me miraba y yo también. La vio. Entonces uno que ve, o sea, es algo tan inverosímil, pero para mí fue tan significativo. Yo dije, gracias Dios mío, porque no es que me alegre que la señora, pero lo que pasa es que a veces uno ofende, pero no piensa en lo que está ocasionando en esa otra persona que usted le está diciendo, ay, pues, al que le caiga el guante que se lo alcina. No, porque es que yo ofendo, pero cuando me ofenden a mí sí me duele. Entonces la señora, así como me humilló a mí delante de todas estas personas, y la gente me miraba así, ella también pasó su ratico de vergüenza, y después me preguntó, ¿este va por tal parte? Yo le dije, sí señora, va por tal parte. Pero yo decía, Dios mío, vea el cuidado que Dios tiene de nosotros. Y a veces nosotros no vemos esos detalles. Yo dije, gracias papá, tú eres grande, tú eres... ¿Por qué? No porque uno le desee mal a nadie, pero el Señor está mostrando su justicia, el Señor está mostrando, yo estoy aquí. Y sí, es un llamado a que pronto, como todo el mundo, a veces hay personas que se asustan mucho con lo del virus y todo, eso es respetable y entonces ya ahora ya no me lo quito así, sino me dejo así un poquito, porque por respeto a las otras señoras o a los señores, porque eso no solamente es las mujeres, pero pude ver en ese detalle la grandeza de Dios, porque ella hubiera podido coger otro bus, porque tantas cosas, pero Dios permitió que era ese mismo bus que a mí me servía, era el que ella iba a coger y ver todo eso. Es una muestra muy pequeñita de todo lo que Dios hace por nosotras, de todo lo que Dios hace por su pueblo. Entonces vemos que José es un ejemplo de una vida centrada en Dios. Él nunca se quejó, por lo menos la palabra no lo dice, que él anduvo diciendo, ay, pero ¿por qué me tira? Pues obviamente sí lloró, porque a quien no le duele que los hermanos lo dejen botado, que lo quieran matar. Pero él llegó a donde Potifar y estaba bien y para la cárcel. Y llegó a la cárcel y tuvo que estar un tiempo en la cárcel sin razón. Él pudo decir, no, Dios mío, pero yo no me merezco esto, como podría pasarnos a cualquiera de nosotras, pero es el ejemplo de una vida centrada en Dios. Es un ánimo para todas nosotras que pongamos nuestra mirada en Dios y no en nuestras propias circunstancias, en nuestros propios recursos. Y por último vamos a ver otro ejemplo muy bonito en Segunda de Crónicas 14, 9 al 11. Y salió contra ellos Sera e Itope con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Cefata, junto a Maresa. Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso y al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos, en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalecerá contra ti el hombre. Bien, vemos que este es el rey Asa. Están relatando del rey Asa, que
vinieron todos los etíopes, un gran ejército, contra ellos. Y eran muchos hombres. ¿Y él qué hizo? Él clamó a Jehová y le dijo que el único que lo podía ayudar era él. Y dependió del Señor. Le dijo que el Señor ayudaría al poderoso o al que no tiene fuerzas. Que el Señor no tiene distinción de personas. Él no hace distinción de personas. Le puede pedir el presidente como le puede pedir el reciclador. Todos podemos clamar a Dios y el Señor nos escucha. Si clamamos de corazón, Él nos va a escuchar. Entonces, Él le clamó y el Señor fue en su defensa, porque dice en el 12, y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Entonces vemos que el Señor los respaldó totalmente. Ahí el rey Asa estaba centrándose totalmente ¿en quién? En Dios. Ahí vemos el ejemplo de un rey centrado en Dios y clamando a Dios, dependiendo de Dios. Pero ahora también podemos ver en 2 de Crónicas 16, del 1 al 3. Dice la palabra de Dios. En el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y fortificó a Ramá para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaban en Damasco, diciendo: haya alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí, yo te he enviado plata y oro, para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Entonces, ¿qué vemos acá? Otra vez la mala memoria. Otra vez, después de que Dios le mostró su poder y le mostró que podía clamar a Él, que Él era el Todopoderoso, que Dios lo escuchaba, ya como era un rey con poder, entonces él ya no quiso depender de Dios. Él lo que hizo fue sacar las cosas del templo de Dios para hacer convenio con el otro rey. Ya buscó fue la ayuda de los otros hombres, no buscó primeramente al Señor. Entonces vemos que cuando nosotros estamos centrados en nuestro propio ego, no queremos depender de Dios. ¿Cuántas veces no nos pasa que primero agotamos nuestros recursos? Primero llamamos a fulanitas. Es que necesito que alguien me dé un consejo, que alguien me hable, que alguien me ayude, que alguien me ilumine. Y después de que ninguno lo iluminó, entonces ahí sí ay no, yo voy a orar. Él es un ejemplo claro de lo que nos pasa a nosotras. Que muchas veces nos dejamos llevar de la tentación de depender de nosotras mismas, de depender de mis recursos, de mis posibilidades, de todo lo mío. Es que yo puedo, es que no. Y ya cuando estamos ya que nadie nos da ni el saludo, ahí sí, no, ahora sí voy a orar. Entonces este rey pudo en el primer intento. Él hizo lo correcto, pero ya después se le olvidó quién era su Dios. Entonces es cuando utilizamos al Señor, cuando queremos utilizar a Dios como el Dios bombero. Y cuando nos sentimos fuertes, cuando tenemos recursos, o cuando estamos bien de salud, o cuando nos sentimos que estamos bien, entonces ahí sí agotamos recursos y hacemos y deshacemos en nuestras propias decisiones y no consultamos primero al Señor. Porque ya estamos dependiendo, ya no estoy en esa condición de antes, ahora estoy mejor, pero resulta que estás peor, porque se está fiando de uno mismo y no del Señor. Por eso el Señor dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y es algo que cometemos muchas veces.
nos fiamos de nuestra propia prudencia, de nuestra propia manera de hacer las cosas y no estamos centrándonos en Dios. Entonces hay que centrar nuestra vida en Dios si queremos vivir, si queremos tener esa vida abundante. Porque el Señor, así como le mostró a Asa y así como le mostró a todos los que dijeron que ese pueblo no podían contra ese pueblo, ¿qué pasó? Ellos murieron y no pudieron entrar a la tierra prometida. Vamos a tener una consecuencia por estar centrando nuestra vida en nosotros mismos. Vamos a sufrir más. Vamos a sufrir hasta que entendamos y reconozcamos a nuestro Dios, que a veces creemos que es por nosotros. No, es que yo soy una mujer muy generosa. Es que el que puso el querer como el hacer fue Dios. Fue Dios. Y en alguna oportunidad yo también les comentaba que yo tuve, el Señor me puso, cuando recién llegamos al apartamento, unos vecinos creyentes y para mí ellos fueron como unos papás. Obvio, yo tenía mamá y familia, etcétera, pero pues ellos viven más lejos, aquí en Bogotá, pero me tocaba, pero ellos nos invitaban a una célula, estaban pendientes, eran unos siervos de Dios. Y yo veía que doña Marta, ella, por ejemplo, le daban algo y decía, es que Dios me dio tal cosa, y yo por dentro decía, o sea, yo quería que dijera que fulanito le dio y que gracias a fulanito, pero ella siempre decía, ay, Dios me proveyó y gracias a Dios y todo. Entonces yo pensaba, yo decía, pero es que doña Marta es como desagradecida. Pero porque no vivía diciendo, ay, mire que fue que fulanito me dio y mire que fue que no sé qué. Nosotros somos así. Queremos que siempre nos exalten y digan, no, fue que Alcira me dio tanto, fue que no sé qué. No. Si yo vi eso, no fue por mí. Fue porque Dios lo hizo a través de mí. Obviamente que el Señor nos llama a ser agradecidos con las personas porque Dios usa a las personas. Pero es que a veces nosotros nos creemos nuestra propia mentira, es que no, yo soy muy generosa, es que yo soy muy honrada, es que no nos creamos esa mentira, como dijo Lilian, es que fue porque yo fui y oré. No, el Señor quería que alguien orara y me impulsó a mí a orar por medio de ese privilegio de ir a orar por esa persona, pero que siempre tengamos en cuenta que el que está obrando es Dios, que no pongamos la mirada en mí misma y no, es que yo enseño, no, es que de verdad, me admiro de mí misma, no nos admiremos tanto de nosotras mismas, sino del Señor, que no se nos olvide tener el enfoque en Dios, tener claro que el que está obrando es Dios y tener a Dios como el centro de nuestra vida, que siempre cuando vayamos a hablar, no, es que mi motor es Dios. Él es el motivo. Porque a veces nos creemos, no, es que son mis hijos, es que yo lo hago por mi mamá, es que yo lo hago porque yo amo tanto a mis hermanos de la iglesia, es que... O sea, Dios, que no se nos olvide, porque si empezamos a ser egocéntricos y a centrarnos en esa vida que tenemos, que amamos tanto, que ahí es donde están nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra familia, nuestros allegados, no, que nuestro centro sea Dios siempre, hermanas. Es un llamado para todas nosotras, que nuestro centro sea Dios, que la vida nuestra esté centrada en Dios. Entonces vamos a orar y a dar gracias a Dios. Señor y Padre Celestial, te damos muchas gracias, Dios mío, por tu palabra, Señor. Gracias por lo que tú nos estás mostrando a través de ella, Señor. Gracias, Señor, por mostrarnos que tú eres nuestro centro, Señor. Que nuestra vida debe estar centrada en ti, Padre, no en nosotros mismos, no en lo que tú nos has dado, en nuestros recursos, sino en ti, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres maravilloso, tú eres grande y tú sabes lo que cada
cada una de nosotras necesita, Señor. Yo te alabo y te bendigo y te doy gracias por todas y cada una de mis hermanas. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre. Te lo pedimos todo y dejamos este tiempo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, vamos a orar un momento por la ofrenda. Señor, Padre Celestial, te damos gracias, Dios mío, por toda tu provisión. Gracias, Señor, porque no nos ha faltado nada, Señor, porque tú eres maravilloso y nos has provisto, Señor. Gracias por eso, Padre. Yo te doy gracias por todas y cada una de mis hermanas, por las que pueden dar, por las que no, Señor. Tú eres, Señor, el que provee, Padre. Gracias por cada una que quiera dar y gracias por todo, Señor. Y te pedimos, Señor, que la próxima semana podamos reunirnos nuevamente y podamos dar de todo eso que tú nos das a diario, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pongámonos de pie, vamos a terminar con esta canción. Señor, y qué hermoso es ver estos ejemplos de una vida enfocada en Él. Y damos gracias por su palabra, porque Él nos muestra cuando nuestra vida realmente está enfocada en nosotras mismas y no en nuestro Señor. Alabar a nuestro amado Señor. El centro de todo es Jesús. El centro de todo es Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, una vez más, el centro de todo es Jesús. Dígale el centro de todo es Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. Ahora dígale el centro de mi vida, sé Jesús. Es nuestra oración hoy. El centro de mi vida, sé Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de
de ti, Jesús. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser y hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. Dígale: de mi ser y hasta el cielo. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser y hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. El centro de la iglesia es Jesús. El centro de la iglesia es Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. Dígale: Cristo, 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 Cristo. De mi ser y hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser y hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. Así es, Señor. Es el anhelo de nosotros tener ese enfoque en ti, Señor. Como José, que a pesar de la adversidad, del rechazo, a pesar de esa tribulación que él vivió, no perdió su enfoque en ti. Nunca miró sus dolencias, nunca miró su dolor, nunca miró lo que otros le hicieron. Él se enfocó solamente en ti. Ayúdanos, Señor, a morir. Ayúdanos a ser ese grano de trigo que cae en tierra y muere para dar fruto para ti, Señor. Que dejemos de valorar tanto nuestra vida y entendamos que debemos perderla y morir a lo que somos por ti, Señor. Gracias por esta palabra de hoy, Dios, porque nos habla a cada una de nosotras, nos confronta y nos muestra que estamos fallando, que te fallamos, Dios, porque nos apoyamos en nuestra propia prudencia. Hablamos muy bonito, pero poco practicamos, Señor. Por eso estas palabras que decimos en esta canción no son solo palabras, queremos que sea realidad en nuestra vida, Señor. Que lo que cantamos hoy aquí lo podamos hacer y vivir. Por eso una vez más te queremos decir, Señor, que desde mi ser, desde mi interior y hasta lo más alto, que tú seas el centro de mi vida y ese enfoque, que tú lo seas todo, ese motor por el cual yo me levanto cada día,
ese motor que mueve mi vida, que me hace hacer, querer. Pero es vivir para ti, Señor. Lo hacemos para ti, Señor. De miseria hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De miseria hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De miseria hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida. Por última vez dígale: de miseria, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque nos hablas a cada una de nosotras, Dios. Gracias por tu palabra expuesta aquí, Señor. Y porque pudimos, Dios, confrontarnos a la luz de tu palabra, Señor. Gracias por poder alabarte también juntas, porque tú te gozas en las alabanzas de tu pueblo, Señor. Gracias. Gracias por este tiempo. En Cristo Jesús. Amén.